Hola y sean bienvenidos a Historia Económica. Hoy les traigo algo un poco distinto y es un fragmento de un video más extenso que hice dedicado al debate sobre la industrialización en la Unión Soviética durante la década de 1920. O sea que este fragmento está centrado en la nueva política económica, la NEP, y tiene como objetivo ofrecer una introducción histórica al tema. Así que básicamente en este fragmento voy a explicar el contexto en el que aparece la NEP, sus inicios, sus características generales, algunos de los problemas que plantea sin entrar en un análisis demasiado profundo o exhaustivo. Pero me interesaba subir este fragmento ya que en ese fragmento menciono algunas características de la NEP que en general en otros análisis, en otras explicaciones, no se plantean. Así que si ya viste el video del que hablé, te invito a dejar un like y si no, espero que te sea de utilidad, que te guste y que te suscribas. Pero antes de analizar qué es lo que decía cada actor en este debate, tenemos que entrar un poco en qué situación estaba la Unión Soviética en 1923. Y es que en 1923 se estaba aplicando la nueva política económica, la cual era una política que volvía a introducir mecanismos de mercado bajo el control político del Estado, manteniendo la propiedad estatal de muchos sectores clave. Por ejemplo, la banca, la gran industria, el comercio exterior. Los bolcheviques en principio no querían tomar estas medidas, sino que la misma situación del país se las impuso. Había habido una guerra civil y el comunismo de guerra había devastado la economía. Había una hiperinflación galopante y el campesinado se estaba empezando a poner al poder central. O sea que el Estado soviético estaba en una situación crítica y ante el fracaso de la revolución en Alemania, la NEP fue pensada como una especie de concesión temporal para reconstruir la producción, recomponer la alianza obrero y campesina y ganar tiempo hasta que el socialismo se consolide en otros países. O sea, la idea no era hacer un paso directo al socialismo, sino implementar una especie de transición gradual que en algún momento se va a acelerar con la victoria del socialismo en otros países. Dicho eso, ya podemos entrar a ver un poco mejor qué es lo que era la NEP. En primer lugar, lo que encontramos es que se expropió a la gran industria. Se crearon unidades administrativas para controlar a las empresas del Estado, los denominados trusts. Un trust tenía en promedio 10 empresas de su mismo sector económico. O sea, había trusts de empresas textiles, de acero, de maquinaria, bueno, de lo que uno se puede imaginar. Y estas empresas tenían autonomía económica y financiera, o sea, seguían criterios capitalistas y eran, bueno, personas jurídicas diferenciadas, ¿no? Eh, Más allá del hecho de que estas empresas tenían la obligación de entregar algo de sus ganancias al Estado. Y paréntesis acá, no se puede hablar de dividendos que se pagan en el Estado, sino que eran contribuciones fijas lo que se pagaba. Básicamente era otro sistema y hay que tener en cuenta acá que si bien eran personas jurídicas diferenciadas del Estado, su capital social no estaba dividido en acciones, sino que era otro sistema, una especie de usufructo que se les daba a las empresas, que no voy a explicar, no interesa el tema del video tanto. Eh,
En el sector privado quedaron las empresas que contrataran menos de 20 trabajadores. Además, muchas empresas del Estado fueron concesionadas al capital local y al capital extranjero a cambio de un canon. De hecho, es bastante ejemplificador que en esa época se hayan disparado las concesiones para emprendimientos mineros, donde el capital extranjero era el principal concesionario. Como pueden ver acá, también muchas empresas quedaron en manos de cooperativas. Y esto se ve especialmente cuando miramos el crédito. El crédito en la NEF tuvo un auge, se disparó la creación de cooperativas de crédito de todo tipo y el comercio minorista, le hace alimentos, textiles, herramientas de trabajo, etcétera, quedó en manos privadas, donde convivían empresarios y cooperativas y bueno, a veces tiendas del Estado. Con el paso del tiempo, la economía privada tendió a expandirse. El Estado, a su vez, creó un monopolio del comercio exterior y esto era un principio estructural del nuevo sistema por el cual solamente el Estado soviético podía comprar y vender bienes en el extranjero y quedaba prohibida la participación directa de empresas privadas, cooperativas o particulares en el comercio internacional, cosa que hoy día estaría prohibida por la OMC, que tiene una orientación claramente liberal y que es un tratado al cual casi todos los países del mundo suscribieron. Em, Volviendo, el monopolio del comercio exterior permitía al Estado limitar la competencia extranjera, dado que la industria soviética era atrasada y escasa y poco competitiva, entre otras cuestiones, y en este sentido el Estado soviético era proteccionista. Y además, sobre todo, este monopolio facilitaba redistribuir los excedentes. Básicamente se compraba barato en el mercado interno y se vendía caro en el exterior. O sea que de esta manera el Estado captaba ingresos para sus necesidades o, más en concreto, para la industrialización. Más específicamente lo que se hacía era comprar la cosecha de trigo barato y vender esa cosecha más caro en el exterior. Aunque bueno, aunque también se podía comprar de afuera un producto extranjero X a un precio y venderlo más caro en el propio país, ¿no? Ahora, sabiendo en qué consistía este elemento, en qué consistía este monopolio, sería interesante que los camaradas trotskistas, que bueno, en este país son los que dominan, y ya que lo tienen en su programa y es una consigna que agitan en los medios masivos de comunicación, sería interesante que doten a este concepto de contenido, que lo delimiten y que digan en concreto en qué están pensando. Y es que no estamos en 1920, la OMC prohíbe esta clase de mecanismos al estilo soviético, o sea que si quieres implementar algo así te van a denunciar en la OMC y te van a poner aranceles altos y medidas compensatorias. Dicho eso, en este momento cada país hace lo que quiere debido a que el Tribunal de Apelaciones de la OMC está vacante y en ese sentido la OMC está descabezada. Así que, bueno, sería interesante saber cuál va a ser la apuesta política. Si va a ser que la OMC va a seguir descabezada de acá a los próximos 20 años y que en un sentido la globalización se va a detener, o si piensan esquivar las reglamentaciones como hacen los chinos, que esquivan todas estas reglamentaciones de la OMC, o si piensan irse de la OMC y negociar bilateralmente con cada país.
O capaz están pensando en hacer algo más tipo yapi peronista, para hacer este truco de comprar barato la cosecha y vender caro y así industrializar y nada más. Dicho eso, continuamos. Pequeña propiedad campesina, autoconsumo. Bueno, ¿qué es esto? El campo soviético, salvo por unas pocas propiedades estatales, quedó básicamente en manos privadas y más específicamente en manos de pequeños campesinos que tendían a la autosuficiencia y que si tenían algún excedente lo vendían al Estado. Pensemos acá que se venía de una sociedad feudal atrasada, o una sociedad semifeudal, o sea que una familia entera subsistía en unas pocas hectáreas y allí cultivaban su comida y fabricaban sus prendas de vestir, etcétera. Es decir, que el capitalismo no había llegado plenamente. O sea que siempre era una opción no vender al Estado lo que uno cosechaba y quedarse con todo o vender en la economía privada local. En este contexto, las cooperativas agrarias crecieron, pero muy lentamente. No hubo, desde el Estado soviético, un gran interés de promover estas formas económicas de transición. Dicho eso, acá tenemos que hablar de otro pilar fundamental de la NEP, que es la creación de una nueva moneda y la moderación de la inflación. Y es que la nueva moneda, el Chervonets, quedó ligada de facto al oro, y en este sentido se encaró un plan de ajuste entre 1921 y 1923 por el cual la financiación del déficit con emisión monetaria cayó y con eso la inflación, la hiperinflación del contexto de la guerra civil se detuvo. Y para 1924 la inflación había bajado al 37%, aunque no se detuvo. Y es que, como vamos a ver en este video, más allá de que de esta especie de disciplina fiscal que implementaron los bolcheviques, vamos a ver que la inflación es un fenómeno multicausal y, y van a haber otros componentes que van a hacer que la inflación se mantenga alta, incluso con un presupuesto equilibrado como tenían en la época de la nueva política económica. Dicho eso, procedimos con esto. Tipo de cambio bajo, flotación sucia. Bueno, ¿qué es esto? El tipo de cambio quedó fijado al valor de 1914, pero con otro panorama mundial, o sea que quedó un tipo de cambio bajo. La industria soviética no había crecido como la de otros países, ni tampoco la productividad del trabajo. Además de que la Unión Soviética era un país más chico que el de la Rusia zarista. Esto, a mi juicio, muestra la carencia teórica de una noción sobre tipo de cambio en la dirigencia bolchevique, sino que ellos establecieron el valor de su moneda por una especie de tradición e inercia. Y es que el tipo de cambio tiene que tener un vínculo con la productividad del trabajo, o de lo contrario van a aparecer problemas, ¿no? Yo creo que esto en la China actual lo entendieron muy bien. Más allá del debate si es socialismo o capitalismo de Estado, China, claramente capitalismo de Estado, ellos entendieron muy bien cómo son las cosas, algo aprendieron de haber sido un Estado obrero, y es que el tipo de cambio lo tiene que fijar el Estado. El tipo de cambio no tiene que ser decidido por los flujos comerciales de los privados, y el tipo de cambio tiene que estar adecuado a la productividad general de la economía y tiene que priorizarse que haya superávit. Lo dejo así planteado, el tipo de cambio es
para mí la gran cuenta pendiente del marxismo en economía desde hace ya 2 siglos, casi. Ahora veamos esto, flotación sucia. Este valor de la moneda que fijaron los bolcheviques va a ser sostenido en base a un esquema de flotación sucia, pero basado en el oro. O sea, va a ser el Estado el que va a vender oro en los mercados para sostener el valor de la moneda, para así sostener esa paridad. O sea que acá no se volvió al patrón oro, pero casi que sí, y es interesante que el dinero siga vinculado al oro, aunque no haya una ley jurídica que lo diga expresamente. O sea, se cumple lo que dijo Marx. Tengo otro video sobre este tema en el canal, así que proseguimos. Equilibrio fiscal endeble. Bueno, el equilibrio fiscal era endeble ya que los impuestos estaban ligados a la cosecha directa o indirectamente, y sabemos todos que el clima siempre es algo voluble, ¿no? Además de que luego de todo lo que sucedió, la guerra civil y todo eso, la estructura para recaudar impuestos estaba destruida, con lo cual era más difícil planificar los ingresos y los gastos. Dicho esto, la Unión Soviética tenía superávit fiscal en la NEP, al menos hasta 1926-27, y de hecho, fuera de situaciones excepcionales, la Unión Soviética en toda su historia siempre tuvo superávit fiscal. Yo no sé, hay mucha gente que se asusta de estas palabras, superávit fiscal, que es una cosa de la derecha, de liberales. No, chicos, vayan, estudien, no es algo de derecha, sino que la derecha es un concepto que se lo apropiaron de alguna manera y que deberíamos ver cómo hacemos para recuperar para nosotros, ¿no? Dicho esto, continúo. Banca sui generis. El gran problema de la NEP va a estar en la banca. La banca va a ser una banca sui generis. La banca no va a seguir criterios plenamente capitalistas, sino que va a ser un instrumento político del Estado para beneficiar a las empresas estatales que el Estado considere. Las va a beneficiar con crédito barato e incluso con crédito que nunca se devuelve. Y como los créditos no se devuelven o se presta más de lo que se puede, esto va a generar que los bancos tiendan a descapitalizarse y se cubra con emisión monetaria. Esta práctica va a ir en aumento con el paso del tiempo, y en 1926-27 se va a empezar a descontrolar. Ya vamos a llegar a eso en algún momento. Con lo cual, la autonomía económica de las empresas, de los trusts, tenía algo de nominal. El crédito funcionaba como un subsidio indirecto. Dicho esto, los bancos del Estado intentaban evitar todo lo posible hacer esto, e intentaban direccionar, o sea, prestar a las empresas de esta manera, ¿no? Y básicamente intentaban direccionar todo lo posible sus créditos a la industria ligera. Eran bancos semiautónomos en algún sentido. Ya que, bueno, la industria ligera, productora de bienes de consumo, tenía fácil repago de los créditos que daban, y los bancos lo que trataban de evitar era dar préstamos a la industria pesada, que ganaba menos, insumía periodos más largos hasta que se le pueda pagar al banco, entre que se instale el capital y esa industria madura. Y además de que
prestar a esta clase de industrias era algo peligroso. La banca, con el criterio mixto de bancos semiautónomos de la ANEP, en la práctica favorecía a la industria ligera y tendía a la emisión monetaria, lo cual quebraba las bases mismas de la ANEP, que era la estabilidad de la moneda, en tanto fomentaba la emisión monetaria, y además este criterio que usaban los bancos iba en contra del crecimiento económico y del desarrollo del país. El sistema bancario soviético, tal y como estaba concebido, era algo extremadamente nocivo, iba a ser un lastre durante no solamente la ANEP, sino durante toda la historia soviética. Si lo comparamos a este sistema bancario, por ejemplo, con la banca estatal china que hay hoy en día, la banca estatal china sigue criterios capitalistas. O sea, sí, es generosa con las empresas del Estado, con las tasas de interés, con los plazos, pero al final del día los préstamos se pagan y se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones en la justicia. Y si hace falta pedir la quiebra de una empresa, se pide la quiebra y se cobra. O sea, no, en el fondo no se puede, alguien que dirige una empresa del Estado no puede especular con que el Estado va a salvar a la empresa, sino que tiene que asegurarse de poder pagar, ¿no? Antes de pasar a la próxima filmina, acá mirando un poco me di cuenta de que me olvidé de mencionar algo, y es sobre estos precios fijos. Los precios fijos en la época de la nueva política económica tenían un carácter limitado. El Estado decidía el precio de unos pocos productos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedía en 1930, donde el Estado fijaba el precio de todos los productos de la economía. Ahora sí, dicho eso, les leo a modo de curiosidad el póster este de la época que dice: Из России не папской будет Россия socialisti ческая. Lenin. Básicamente dice: de la Rusia, de la nueva política económica, se transformará en una Rusia socialista. Algo así más o menos dice. Ahora sí, podemos pasar a lo siguiente, que es la crisis de las tijeras de 1923. Y es que ya teniendo en cuenta estas pautas generales que vimos, podemos empezar a hablar un poco más en concreto de la industria, del estado de la industria y del agro soviético, y de qué están mirando los actores del debate en 1923, que es cuando inicia, ¿no? Y es que en 1923 sucedió algo que se conoció como la crisis de las tijeras. Esta era una crisis donde los productos industriales tendían a aumentar mucho y los agrícolas a disminuir. Básicamente lo que sucedía es que la agricultura se recuperó muy deprisa, hundiendo los precios y aumentando la demanda de insumos y de bienes de consumo. Y en la industria este proceso va a ser mucho más lento, generando suba de precios y escasez. Esto lo que va a provocar es que la inflación siga alta, o que al menos no baje lo suficiente, y que se agudicen los problemas económicos. Y sobre esto, el Estado establecía precios fijos para la compra de grano. Pero en esa época todavía coexistían dos monedas en la Unión Soviética. Una se usaba en la ciudad, que era la que tenía valor, el chervonets, y la otra estaba en el campo, que se depreciaba a gran velocidad. Esto incide en el hecho de que los ingresos de los campesinos tendieran a caer y los ingresos en las ciudades tendieron a aumentar. Al final, esto finaliza en que a finales de 1923
los bolcheviques decidieron unificar ambas monedas, ayudando a estabilizar la situación en 1924. Pero en 1923, en ese clima medio caótico, los campesinos frenaron la venta de la cosecha al Estado. Los campesinos pobres y medios no tenían incentivos para vender la cosecha, sino que elegían el autoconsumo, alimentar a su ganado, y como los productos industriales eran caros, no tenían mucho interés en hacerse de dinero para comprar cosas, ¿no? Y con los campesinos acomodados o kulaks, la historia va a ser un poco distinta. Ellos, en ese momento, se podría decir que descubrieron la magia del capitalismo, o sea, la especulación. Empezaron a especular con los vaivenes de precios y especulaban a ver quién pagaba mejor, ya que en esa época la compra del grano no estaba centralizada, sino que el grano era comprado por un conjunto de instituciones del Estado que pagaban distintos precios en medio del caos. Y es en este momento cuando los kulaks empiezan a ganar peso, ya que hay muchos que hacen un buen dinero especulando. Ellos aprenden cuándo vender y a quién vender para obtener la mayor ganancia. En ese contexto, el Estado contesta congelando los precios de los productos industriales y también de los salarios industriales. Ellos restringen créditos a la industria para así presionar a las empresas a ser más disciplinadas y que bajen costos. Básicamente se buscaba que las empresas industriales ganaran menos, y que bajen los precios mayoristas, que encaren procesos de racionalización, de aumento de la productividad y de baja de costos, y que no estén tan confiadas en el crédito del Estado. Esto, como vamos a ver, va a coincidir con la línea de derecha dentro de los bolcheviques y en el debate de la industrialización. La cuestión se va a solucionar, la crisis de las tijeras, ¿no? Momentáneamente en 1924, principalmente por el mejor uso de la capacidad instalada en la industria y al eliminarse el sistema dual de monedas. Y acá podemos ver una imagen ilustrativa de esto, de la crisis de las tijeras. Vemos cómo estas líneas, que son los precios de los productos industriales, mayoristas y minoristas, van en aumento hasta octubre de 1923 y luego empiezan a bajar. Y bueno, estas líneas de acá que son los precios de los productos agrícolas, que van disminuyendo hasta noviembre de 1923. Y hasta acá el video de hoy. Si este video te gustó, dale like y suscríbete, así este contenido puede llegar a mucha más gente y ayuda a hacer crecer el canal. Esto fue Historia Económica.